información, pásate por mi blog, silviaquirosblog.com. Clique aquí directo. Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo el segundo tutorial de maquillaje de carnaval. Inspiración floral con tonos morados y rosados que creo que queda súper bonito y elegante. Con un maquillaje de ojos muy intenso con doble eyeliner arriba y abajo. Así que vamos a empezar. Con un Paint Pot de MAC en tono clarito vamos a aplicarlo por todo el párpado móvil en toquecitos. Esto va a ser nuestra base de las sombras. Nos va a crear una unificación de color y va a prevenir que se hagan pliegues. Vamos a pasar, la primera sombra va a ser una sombra morada de MAC en tono mate y va a ser nuestra herramienta para crear nuestros eyeliner, tanto superior como inferior. Para ello vamos a empezar creando una línea de eyeliner normal. No necesitas hacerla perfecta porque luego la vamos a ensanchar. Vamos a crear la salida exterior, la colita exterior, y una vez tengamos una buena longitud vamos a empezar a subir el color con el pincel sesgado en forma ladeada. Vamos a ir subiendo ligeramente para ir ensanchando esta sombra, pero lo vamos a hacer en movimientos de subida para que el color más intenso sea en la parte más pegada a las pestañas y según vamos subiendo en el párpado quede más degradado. Nos ayudaremos con un pincel de difuminar para crear este difuminado más fácilmente. Iremos añadiendo poco a poco intensidad e iremos difuminando para poder ir controlando con facilidad el color tan intenso. Como siempre os cuento, es mejor hacerlo poco a poco e ir difuminando que aplicar de repente demasiada sombra y luego nos cueste más trabajarla. Vamos a crear la longitud externa que queramos, la que más nos apetezca. Yo voy a hacer bastante largo porque quiero que sea pues, un poco más llamativo este maquillaje. No apliquéis una línea gruesa directamente, porque entonces es cuando vais a tener problemas de difuminar y de controlar el producto, así que es mejor hacerlo poco a poco, una línea fina e ir engrosándola y así controlaremos desde el principio tanto la sombra oscura como el tamaño del eyeliner, como el degradado, como el difuminado, todo. Una vez tengamos bien creada nuestra intensidad y grosor del eyeliner que queramos, vamos a empezar a crear el eyeliner inferior. Va a ser de la misma manera. Si el eyeliner superior tiene subida, el eyeliner inferior va a tener bajada, como si fuera un efecto de pestaña postiza, y solamente lo voy a concentrar en la zona externa, no lo voy a llevar hasta la zona interior del eyeliner, del lacrimal, sino solamente lo dejaremos en la zona externa y una vez más haremos la misma técnica de mover la sombra hacia abajo con el pincel sesgado y luego lo difuminaremos. Una vez tengamos esto vamos a coger una sombra morada más llamativa, más brillante y la vamos a difuminar justo al borde de la sombra anterior, la sombra más oscura, para empezar a crear este degradado de color. Luego cogeremos una sombra rosita para el siguiente proceso, que será una sombra también mate de MAC, y lo vamos a aplicar justo encima, sin llegar al arco de la ceja, ¿vale? Vamos a dejar el arco de la ceja libre de color, que luego aplicaremos una sombra mate clarita. Trabájalo suavemente para que quede un degradado más bonito y natural y profesional. Y ahora, como os cuento, con la sombra color hueso mate vamos a aplicar el toque final en la zona justo alta del arco de la ceja. De esta manera vamos a crear un degradado total. Con una sombra negra mate vamos a delinear las líneas superiores de pestañas, sobre todo la zona más externa, para darle intensidad y lo llevaremos por toda la línea hasta el final, o sea, todo lo que es la salida de colita, y vamos a hacer el mismo efecto de subirla ligeramente con el pincel y luego lo difuminaremos porque solo queremos un toque de intensidad. Vamos a hacer lo mismo en la línea inferior de pestañas, suavemente, la zona más externa, bajando el color con el pincel y difuminando. Esto solamente va a ser nuestra base del eyeliner porque ahora vamos a aplicar un eyeliner en gel, así que tampoco tiene que ser totalmente perfecta, sino tener un buen degradado. Estamos trabajando una sombra negra mate, así que es bueno hacerlo, como siempre os cuento, poco a poco. Una vez tengamos esto vamos a pasar a coger una vez más la sombra morada más brillante y vamos a darle un toque ligero en la zona inferior, ya que no lo hemos aplicado demasiado antes.
Y ahora con un eyeliner en gel o en crema o líquido, como más te apetezca, vamos a empezar a crear el delineado superior, como siempre descargando producto en la zona más externa y luego una vez tengamos menos producto pasaremos a la zona interna del eyeliner para crearlo más fino. Y no llegaremos a hacer toda la colita que lleva la sombra, que hemos hecho con sombra, lo dejaremos a mitad y difuminaremos el rabito final para que quede integrado con la sombra negra. Aplicamos el mismo producto en la línea de agua inferior y superior y también en el toque final, en la zona más externa del eyeliner inferior, pero igual no lo llevaremos todo lo largo del eyeliner en sombra que hemos creado, lo dejaremos a mitad y con el pincel sesgado anterior daremos el toque de degradado difuminado del final para que quede integrado con la sombra. Una vez tengamos esto vamos a pasar a rizar las pestañas y aplicar máscara. En este caso no voy a aplicar pestañas postizas, así que voy a aplicar un par de capas de máscara para crear la mayor intensidad y longitud que pueda de mis pestañas naturales. Y una vez tengamos la máscara aplicada vamos a pasar a hacer las cejas. Voy a hacer unas cejas medianas, un poco de intensidad, ya que el maquillaje de por sí ya es intenso, nos necesita un balance, un equilibrio con unas cejas intensas. Una vez tengamos las cejas creadas vamos a pasar directamente a aplicar nuestra base. Si necesitarais empieza con un primer para preparar el rostro, pero yo directamente voy a aplicar mi base de maquillaje. Lo voy a aplicar como siempre a toquecitos desde el centro del rostro para crear más intensidad y cobertura en esta zona y lo iré difuminando para crear un degradado según voy llegando al contorno del rostro. Trabaja la base, como siempre os cuento, nunca sobra decirlo porque creo que es muy importante base de la base. No te olvides difuminar la línea de la mandíbula, las orejas, la línea de crecimiento del pelo superior y estate el tiempo que necesites para crear un buen acabado. Un toque para integrar un poquito mejor la base es calentarla con tus manos, de esta manera quedará incluso más natural. Y ahora con una paleta de correctores voy a utilizar el color de mi tono de piel para cubrir las imperfecciones y la zona de la ojera y los más oscuros los voy a usar para contornear. Como siempre os cuento, el corrector nos puede servir para ocultar imperfecciones, en este caso la ojera, pero también para limpiar un poquito la zona del maquillaje de ojos, para que quede más pulcro y un acabado más profesional. Tienes que hacerlo con el producto que tengas en el pincel, no apliques más porque entonces llegarías a tener problemática y quedaría bastante más chapucera la zona externa del maquillaje más que limpiarla. Como os he contado antes, vamos a contornear sobre todo debajo de los pómulos, un poquito en la línea de la mandíbula y también vamos a contornear un toquecito en las zonas de las sienes. Si quisierais o te apetece, pues contornear la nariz o otros toques que te gusten dar. Y ahora una vez tengamos todos los productos en crema aplicados, vamos a pasar a sellar. Voy a sellar sobre todo concentrándome donde necesito sellado, que es la zona de las ojeras donde he aplicado el corrector y en la zona T. Pero evidentemente, como siempre os cuento, si tienes la piel grasa, sella todo de tu rostro. Y el último toque del rostro va a ser aplicar un colorete con un toque de iluminación de Makeup Store, que me encanta. Luego lo aplicaremos en el diseño final, pero por ahora vamos a aplicarlo como colorete encima de las mejillas y también como toque final de iluminación en el arco de la ceja. Como tiene este toque rosita, creo que da un toque muy bonito en las cejas, en el arco de las cejas. Y al tener un toque de iluminación, pues con un colorete es perfecto. Y como último toque vamos a dar un pigmento en la zona más externa del maquillaje de ojos, pero lo voy a aplicar con un pincel difuminador para que esté más controlado y sea mucho más ligero. Y el toque final va a ser un gloss natural, color coral, como veis no se ve demasiado. Y ese sería el maquillaje, pero ahora vamos a dar el efecto especial, que va a ser el efecto floral por todo el cuello. Vamos a empezar con la paleta de primers de Sleek, que voy a coger el color morado y el color rosita y los voy a utilizar para crear la base. Vamos a crear un diseño muy fácil de florecitas, como veis es sobre todo de pétalos, de caracolas, como más os apetezca. Pero eso sí, tener cuidado y no lo saturéis demasiado porque entonces crearemos el efecto contrario. Voy haciéndolo poco a poco y luego puedes ir rellenando espacios. Crea primero en las figuras diseños más grandes y luego voy añadiendo poco a poco los espacios.
Aquí es todo bastante más libre, como te guste más el diseño, como veas que te vaya quedando y te vaya gustando. Luego vamos a utilizar las sombras que hemos usado anteriormente en el ojo, tanto la morada como la rosa, para sellar estos primers de color. Pero en principio esto va a ser nuestro diseño. Y como veis, la verdad es que queda bastante intenso, aunque sean primers de color, quedan bastante intensos. Pero claro, así no los podemos dejar porque entonces lo perderíamos el color con facilidad, así que tenemos que sellarlo porque siempre os cuento, es un producto en crema y siempre que aplicamos un producto en crema es necesario aplicar un producto en polvo encima para sellarlo y darle más vida, más durabilidad. Estoy creando con el color oscuro el diseño central, el diseño más intenso. Y lo que voy a hacer con el color rosita, el color clarito, va a ser dar puntos como de iluminación en ciertas zonas. No lo voy a usar para crear diseño en sí, sino lo único que lo voy a usar va a ser para crear pues un brillo en diferentes zonas, un toque de contraste pues en las zonas más internas de los circulitos o cerca de las florecitas, ¿vale? Así que no tiene que ser ni con tanta intensidad ni tanto color como el morado va. ¿Veis que solamente doy toques ligeros? Pues eso es lo que estamos buscando. Contraste, que se vean varios colores en el diseño sin que sea demasiado saturado. Una vez tengamos todos los toques de iluminación creados, vamos a pasar a coger las sombras, como os he contado, y vamos a ir dando toquecitos, sobre todo donde haya más intensidad de color. Tampoco tiene que ser en absolutamente todo el diseño, pero sí donde queramos que se quede más fijo y más intenso el color. Vamos a hacer exactamente lo mismo, el rosa tampoco lo vamos a usar nada más que donde hemos aplicado el producto en crema. Que debemos dar un toque bonito, pero no saturado. Vamos a coger el producto de colorete que hemos usado con anterioridad, vamos a dar toques ligeros de difuminado aquí y allí, simplemente para que quede como un poco más integrado, más suave. Y ya está, este es el acabado final, como veis es súper fácil de hacer, pero que queda súper bonito. Podéis arriesgaros para añadir el toque del cuello y del rostro, o si no, quedaros con el maquillaje de ojos. Espero que lo intentéis estos carnavales. Millones de gracias por estar un ratito conmigo, como siempre os lo agradezco millones. Y aquí os voy a dejar el enlace directo de mi blog para que podáis ver las fotos del acabado final y también toda la lista de productos que usaban este maquillaje. Millones de gracias por estar ahí un ratito conmigo y os dejo los enlaces de los vídeos anteriores, que son de Carnaval 1, que es de colores y diamantes, y la inspiración de algodón de azúcar. Hasta la próxima, un besito grande, chao.